Fue un blanco perfecto para el enemigo, para destruir mucha gente, para matar mucha gente, destruir familias, niños y todo esto. Y durante muchos años, durante un tiempo, los cárteles que estaban apoderados de la ciudad hicieron estragos, sembraron el pánico a toda la gente de la ciudad de Cali, Colombia. Entonces yo veía este documental, yo lo vi por el año 2008, si bien recuerdo, me lo pusieron a mí a un año después de convertido, pero me estaba acordando y lo vuelvo a ver, y hubo algo que me llamó tanto la atención, amado hermano, porque cuando el enemigo toma ventaja de la ciudad de Cali, Colombia, no hubo más que otra que el mismo pueblo de Dios empezar a buscar a Dios de verdad y urgentemente. Y en aquel documental yo veía como los pastores se juntaban y quitaron todas las barreras religiosas que se dividían y empezaron a clamar a Dios, empezaron a buscar a Dios, empezaron a clamar a Dios. Y durante un tiempo, aproximadamente 9 meses, si bien recuerdo, empezó a crecer el grupo de oración, empezó a involucrarse mucha gente por lo que estaba pasando en la ciudad de Cali, Colombia. Y empezaron a clamar a Dios, empezaron a buscar a Dios en ayuno, en oración, en ruego, que Dios hiciera algo por la ciudad de Cali, Colombia. De pronto, a los 10 días de haber empezado a juntarse todo ese grupo de creyentes a orar, a buscar a Dios, Dios empezó a mover, hermano. Dios empezó a mover grandemente. Todos los días, por las noticias, por los periódicos, eran por lo menos 15 muertes, 15 ejecuciones. Y en los primeros 10 días, Dios empezó a obrar, Dios empezó a mover. Aleluya, porque Dios todavía responde cuando el pueblo se humilla. Bendito y alabado sea Dios. Y aquel grupo de gente empezó a clamar a Dios. Pasaron 6 meses y los cárteles empezaron a desaparecer, los campos empezaron a caer. Y esto me llamaba tanto la atención, amado hermano, porque, hermano, el Dios que un día se manifestó en el Antiguo Testamento es el mismo Dios, amado hermano, de hoy en día. De hoy en día. Dios nunca ha cambiado y nunca cambiará. Dios es el mismo. Dios es el mismo. Hay mucha gente que dice que Dios ya cambió, que los milagros, las grandes cosas que Dios hacía fue para otro tiempo. Ya en este tiempo ya no. Pero yo quiero una cosa, amado hermano, que para el que cree todo le es posible. Y Dios sigue actuando. Dios nunca cambia y nunca cambiará. Y al leer estos versículos de la Biblia, yo quisiera decirle, uno de los grandes ministerios que Dios levanta y que está registrado en la Biblia es el ministerio de Elías. Un hombre de fe, un hombre, hermano, que no tenía temor, un hombre que era valiente, hermano, que era de armas tomar, era un hombre directo, era un hombre que confiaba en Dios, era un hombre, hermano, que no le tenía miedo a las amenazas. Que cuando nosotros vemos el ministerio de Elías, uno de los grandes milagros y prodigios que Dios hizo a través de este ministerio fue en el Monte Carmelo, ahí donde todo el pueblo de Israel se levantó y subió, porque el pueblo estaba tambaleando en fe. Muchos se habían apartado de Dios, muchos se habían apartado de la palabra de Dios y se iban atrás de la idolatría. Muchos empezaron a adorar ídolos. Pero cuando Dios levanta a este hombre llamado Elías, su ministerio trajo un impacto tremendo a la nación de Israel. Y Dios levanta al profeta Elías en un tiempo de mucha decadencia espiritual, en un tiempo donde había tanta rebeldía, donde el pueblo ya no quería obedecer a Dios. Pero Dios levanta a Elías. Dios levanta a Elías. Y yo creo que Dios sigue levantando, amado hermano, hombres de fe, hombres que busquen a Dios con todo su corazón.
Y en aquel Monte Carmelo, aquella gente que estaba dudando, que se estaba olvidando de Dios, se reúnen. Y también con ellos 450 profetas de Baal, gente que adoraba al mismo diablo. Pero había un hombre de fe, había un hombre valiente, había un hombre que no claudicaba, había un hombre que sabía en quién estaba confiando, sabía quién era al Dios que le estaba sirviendo. Entonces Elías se sube al Monte Carmelo y ahí ante toda la gente, imagínese, hermano, él solo, ante toda la multitud, y él solo, pero era un hombre valiente. Y cuando este hombre lo reta y le dice, vamos a ver quién es Dios, vamos a ver quién es el Dios que responde, toda la gente estaba ahí, toda la gente estaba viendo, todos contra uno, todos contra uno. Y empiezan a invocar a sus dioses, empiezan a invocar a Baal, si no lo reprenda. Y empieza la gente, dice la Biblia, que empiezan a cortar sus carnes, empiezan a herirse y empiezan a invocar a su Dios, Baal. Y Elías empieza a reír. Elías empieza a reír porque no pasaba nada. Y dice la Biblia que desde la mañana hasta el mediodía estaban clamando a Baal, estaban clamando a su Dios, a su falso Dios. Y Elías se burla. Y Elías le grita al pueblo, clamen en alta voz. Tal vez está meditando, tal vez está trabajando, a lo mejor salió de paseo. Este era un hombre valiente, hermano. Era un hombre valiente que no tenía temor alguno, porque él sabía quién era Dios. Él sabía a quién estaba sirviendo. Hermano, y en ese momento Elías hace mandar preparar un holocausto. Y aquel holocausto le echan tanta agua. Y él dijo una cosa: hoy vamos a ver quién es el Dios que estamos sirviendo, quién es el Dios verdadero. Y cuando Elías clama, dice la Biblia que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Amado hermano, cuando la gente ve eso, fue un milagro tremendo, hermano. Imagínese usted que caiga fuego del cielo. Es algo imposible para nosotros, ¿verdad? Pero ese es el Dios que estamos sirviendo. El Dios que un día se manifestó en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que se quiere manifestar en la iglesia. Es el mismo Dios, aleluya, que se quiere manifestar en su pueblo. La gente quedó asombrada, se humilló y empezaron a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Dios ha levantado tantos ministerios. Uno de los últimos ministerios fue el hermano G.G. Ávila, que milagros extraordinarios, sanidades, de todavía. G.G. Ávila, grandes hombres de Dios que Dios tuvo que levantar para que se manifestara el poder de Dios. El poder de Dios. Milagros grandes. La Biblia habla acerca cuando Dios levanta a Moisés y el pueblo ve la gloria de Dios. El pueblo empieza a ver cómo Dios empieza a mover, Dios empieza a manifestarse, y toda la gente empieza a ver, toda la nación de Israel empieza a ver. Pero ¿qué ha pasado? Surge una pregunta, amado hermano: ¿dónde está el Dios de la Biblia? ¿Acaso Dios ha cambiado? ¿Acaso Dios tenía sus elegidos y solamente? Aleluya. Surge una pregunta para el pueblo cristiano, y tal vez para muchos de los que estamos aquí. Más de una vez hemos preguntado: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que hacía milagros? ¿Dónde está ese Dios que un día se manifestó en el Antiguo Testamento con prodigios, con milagros?
¿Dónde está ese Dios? Aleluya. ¿Dónde está ese Dios? Y sabe que Eliseo hizo esa